Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula Uno en español. En esta ocasión vamos a comentar la carrera de Australia, primer gran premio de la temporada en el que la lluvia ha hecho que pase absolutamente de todo, para bien y para mal. Paso a presentar a los compañeros que tenemos en el día de hoy. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, lluvia la que está cayendo aquí ahora, Ángel, aquí en Jerez, que veremos cómo vamos a salir. Pero bueno, sí, como tú dices, una carrera de ayer un poquito accidentada porque hubo un poquito de todo, safety car, salidas y bueno, lo normal de una carrera con lluvia, que es a veces lo que pedimos cuando vemos tanta monotonía, pero bueno, algunos dicen que fue un poco más aburrida, otros que demasiadas interrupciones, pero bueno, yo me lo pasé bien y ahora analizaremos todo lo que ocurrió en Albert Park. Eso es. Y bueno, tenemos también aquí a David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nada, pues encantado de estar aquí otra vez. Y para comentar, porque además que pasaron, se estrellaron todos los rookies. Bueno, casi todos, faltaron dos. Se estrelló Eso hasta es. Fernando Alonso, que es rookie también, así que Sí, mira, sí. según Antonelli, rookie. Es rookie, es rookie. Yo creo que había entendido la pregunta de los rookies de ellos, que quién creían que era el, Claro, y dijo a Fernando Alonso. su ídolo. Pues nada, pues perfecto. Muy bien. Eh, bueno, pues mira, con la imagen que tenemos aquí en pantalla, vamos a empezar precisamente con eso, ¿no? Es decir, los estragos que hizo la lluvia. Y bueno, el pobrecito Hadjar, pues nada, iba ahí en la intención de hacer su estreno en la Fórmula Uno. Iba a salir 11º, que no está nada mal. Y bueno, pues en la segunda curva giró hacia las barreras y nada, como dañó el alerón trasero, pues poco más se podía hacer, ¿no? Vimos también una imagen dramática. El pobre rompe a llorar, pero el padre de Hamilton va a consolarlo. Y después, como no, el doctor Marco tuvo que meter la pata diciendo que poco más que era una nenaza por ponerse a llorar, y que era una vergüenza. Así que bueno, empezamos con eso, opiniones. Lo de Helmut Marko es para. Yo soy Hadjar y lo mismo. La siguiente carrera ya no corro, pero me quedo a gusto. Y le mando allí a Austria o de donde sea porque telita. Que diga eso, bueno, que diga eso y lo que ha dicho también Max, que luego lo comentaremos también. Que no sé si os habéis enterado lo que ha dicho de Carlos. ¿De Carlos? Sí, ¿Y de Carlos por qué? que estrellarse contra las barreras en un safety car es de ser un estúpido. Sí. Vale, ¿sabe él lo Mm, que le ha pasado a Carlos? no, no, se conoce que no lo sabe, pero bueno. No lo sabe porque Pero él... yo estoy escuchando esas declaraciones, vamos, yo no, en fin, no que sea pro Verstappen, como sabéis, y yo no sé si es exactamente a eso que ha ocurrido con Carlos o se refería a otro momento, porque no sé si el periodista cuando le pregunta lo que todos hemos entendido antes, porque se hablaba de Carlos y tal, como el que él le hacía referencia, pero yo creo que él hace como algo, o sea, él habla como en general, ¿no? Como diciendo, cuando vas detrás de un safety que te pase eso, es un poco de estúpido, ¿no? Porque hace también otra referencia que no recuerdo ahora mismo de otro piloto que le pasa en otro circuito y él hace la referencia esa como diciendo, pues vaya, pues si vas detrás de un safety y te pasa eso, pues es de estúpido. Según Mm. entiendo yo, que lo mismo yo estoy equivocado, pero yo al principio había entendido lo mismo que David, que hablaba de Carlos, pero una vez que me he puesto a verlo y tal, digo, ostras, visto así, no sé, porque aparte lo de Carlos no ha sido un problema de piloto, ha sido un problema que la propia escudería Williams ha aclarado. Y ha dicho que había un problema, pues bueno, a la hora de, se había lag entre el acelerador, la sincronización con el motor y bueno, pues había ahí ha saltado la potencia y hombre, en esas condiciones pues, bueno, aparte, Que a yo creo mí que yo creo que a Hadjar le pasó algo por el estilo. sí, algo, pero ya no solo a Hadjar, David, que es lo que iba a decir. Hemos visto a Leclerc hacer un trompo, hemos visto a Antonelli hacer un trompo, hemos visto a Lawson contra la valla,
hemos visto a los 2 McLaren salir a la grava y con suerte no pasarle nada. Hemos visto a Verstappen meter la rueda trasera en un charco al lado de la grava. Es decir, a ver, sí, que uno hacía en condiciones de carrera, pero me refiero que, a ver, en estas condiciones de lluvia que pasen estas cosas, oye, pues no es tan no sé, tan alarmante. Otra cosa es a lo que se refiere a Verstappen, que, hombre, si vas detrás de un safety y vas a una velocidad reducida, que pase un poco estúpido. Y sin embargo, yo no opino igual. Yo ya personalmente opino igual porque por temas de calentamiento de neumáticos, a veces los pilotos claro, se fían y tal, y los neumáticos no entran en temperatura y a veces tienen que dar un volantazo y en esas condiciones se salen. No sería el primero y si mirábamos atrás. Pero bueno, volviendo al tema de lo que decía Ángel de Hadjar, a mí me da mucha pena porque, hombre, un piloto que era su primera carrera en Fórmula 1, su debut, un piloto que se dejó la piel el año pasado luchando contra Bortoleto. Bortoleto fue más constante y ganó, pero los dos son grandes pilotos. Bueno, pues chaval, con toda la ilusión del mundo, primero te sale en la vuelta de formación, que es un poco vergonzoso, ¿no? Para un piloto. Y sí, segundo, bueno, pues, pero bueno, el no es el destrozo que le hace a la que pasa, escudería ¿eh? también, claro, evidentemente, porque eso es un coche que está. Hombre, pues el chaval se sale destrozado anímicamente y rompe a llorar. Que hasta el padre de Hamilton lo comprende, lo para, lo consuela. Oye, cabeza alta, que esto nos pasa a todos los pilotos y tal. Y el otro va y suelta lo de, hombre, que es un poco vergonzoso, ese baño de lloro, esas lágrimas. Viniendo el doctor Marco, a mí, yo sinceramente es que ya no me sorprende, pero vamos, ha estado muy, muy fuera del lugar. Yo es que lo hubiera dicho, ¿qué hiciste tú en Fórmula 1, no? Para Cuando empezar. eras piloto, chato. Sí. Sí, Porque no, sí. si me dices que hubiera sido, no sé, que hubiera sido que lo hubiera dicho Niki Lauda o Alain Prost o cualquiera de estos que ha sido varias veces campeón del mundo, pues oye, están fuera de lugar las declaraciones, pero dices, bueno, pero que lo diga él, que dices, pero tío. David, yo creo que un piloto de verdad no dice esas declaraciones. Un piloto de verdad No, sabe que ese es un error. sí, tienen muy más clase, común. porque Bueno, sabes eso para empezar. Para empezar, tiene lo más que clase, experiencia, porque no sé si el doctor Marcos se ha visto en muchas ocasiones así, pero si tú estás viendo en este Gran Premio todas las salidas que ha habido, todas de grandes pilotos, de vacas sagradas, como hemos dicho, los Leclerc, los Alonso, los 2 McLaren. ¿Cómo te ríes tú de un chaval que es rookie, que es su primera carrera en estas condiciones con un Fórmula 1? O sea, no lo entiendo. Yo es que ya te digo que a mí me echarían, porque lo mismo le mando cerca. Ya. Hombre, Bueno, eso yo no creo que lo dijera de un piloto, porque otro piloto yo creo que lo hubiera dicho sus palabras, pero bueno. el propio De La Rosa, la retransmisión, lo que comentó fue lo siguiente. Dice, si no es algo que tenga el coche, es decir, lo más normal es que en la Fórmula 2, cuando tienen que calentar neumáticos o lo que sea, en la vuelta de formación, pegan una serie de acelerones y tal, pero la potencia de un F2 no es la de un F1. Claro. Teniendo en cuenta de que no han tenido la oportunidad de tener una carrera real en lluvia, a lo mejor Claro. no ha controlado y no se esperaba la potencia que podía tener un F1 en este tipo de condiciones y nada, se le ha ido el coche y dice, pero es perfectamente normal. Y ya está, son cosas que pasan y se aprende y a otra cosa. Y ya está, si es que lo normal es que los debutantes tengan fallos. Es lo que se espera de los debutantes. Lo raro es que lo hagas bien desde el principio, ¿no? Y nada, y poco más. Y además es un chaval que, como decís, ha quedado segundo en la Fórmula 2, que es muy buen piloto. Y nada, al final, pues seguirá cogiendo rodaje y ya está. Tampoco hay que tiene que llegar la sangre al río, ¿no? Después también tuvimos el accidente de Duhan, que bueno, también encontró las barreras, la curva 6 y bueno, también fue otra circunstancia de que, bueno, pues ya está. Es decir, tenemos aquí a otro piloto que también era debutante, que no se esperaba estrellarse. Es un piloto que además tiene mucha confianza en sí mismo, pero que a su vez tiene la losa detrás de que todo el mundo lo da Por bajado prácticamente del asiento. por despedido.
A ver, voy a aclarar una cosa que se malentendió en el programa pasado. Yo no dije que tenga un contrato para 5 carreras. Yo he dicho que el margen que le dan de confianza es que en las primeras 5 carreras tiene que demostrar que está hecho para tener ese asiento. Y de hecho, lo que se circula, el rumor que se circula es que para ganarse la confianza, para ganarse el asiento, tenía que quedar en las 5 carreras por delante de su compañero. Claro. Pues, Bueno, y Bueno, también, pues y ha empezado también, mal. y también eso es una manera de hablar tuya. Es decir, que a lo mejor la gente no entiende de, no, que son 5. A ver, sí, es lo que se estipula más o menos, pero ¿vosotros creéis que si Duhan lo hace muy bien las 5 carreras va a continuar? Pues claro que va a continuar. Pero ¿quién considera que es quedar bien? No lo sabemos ninguno de nosotros. Eso vendrá un contrato que deberá puntuar o alguna exigencia que se hacen por contrato. Pues oye, en las 5 carreras se te exige mínimo, yo qué sé, que puntúes en 2 carreras. Yo qué sé, ¿no? Voy a inventármelo, porque voy a repetir. Es una manera de hablar. No sabemos exactamente, es por lo que más o menos se hace, ¿no? O este tipo de contrato. Pero claro, de ahí que no, en 5 carreras, si no, te echan a Colapinto, que por cierto, a Colapinto se ve que no puede hablar con la prensa tampoco, por aquello de no meter presión, y eso sí es verdad, porque bueno, ya se ha hablado, que se ha intentado hablar con él, y por lo visto, lo que va a decir que al PIN le ha dicho, oye, tú de momento declaraciones y tal, cuidadito, cortito, y si puedes, ninguna. Pero vamos, en referencia a lo que hemos hablado, cuando se habla de 5 carreras, pues bueno, es una manera de hablar, una manera de los típicos contratos que se hacen en Fórmula 1, pero que si el señor Duhan mantiene lo que tenga que mantener firmado en esas 5 carreras, sea lo que sea, 1 punto, 2 puntos, 10 o X, va a continuar. Y si no, tendrá un relevo. Ya está, no hay más. claro, lo que comenta Duhan es que por lo visto dijo que no había terminado de calentar bien los neumáticos y que después al subir a cuarta ya perdió el coche. Así que bueno, es más o menos lo que dijimos que podía pasar normalmente. Es decir, si no entran en temperatura, pues ya el coche no responde de la misma manera y se te va. En fin, y bueno, y lo de Carlos, pues básicamente lo que nos comentan eso, que había un problema con el tema de las marchas, o que no sincronizaba bien o algo así, y que dice que Carlos, que cuando ya entró al box y le explicaron cómo era el fallo y que no se iba a volver a repetir, ya se quedó más tranquilo, porque claro, al principio te ocurre eso y no sabes muy bien, te quedas con la duda de, ¿habré sido Ha yo? sido ¿Habrá sido culpa algo el mía, claro, coche? claro. Pero Claro. cuando le confirman que es algo mecánico, entonces ya está, no pasa nada. Y hay que decir que me alegra muchísimo, bueno, y es una más de demostramiento de buen profesional y compañero que se queda en el box y empieza a ayudar con la estrategia para ayudar a su compañero, ¿vale? Para que Albon tenga una buena carrera. Y de hecho, el que es determinante para que utilice los intermedios fue Carlos, que lo ha dicho el jefe de Sí. equipo y ha dicho que menos mal que, como diciendo, hemos aprovechado su experiencia como piloto y en esas carreras y dice, y me dijo Carlos, vais a querer cambiar a intermedios, como diciendo, hazlo ya, que después te vas a alegrar. Y mira, pues al final un quinto puesto porque finalmente Antonelli recuperó esa cuarta posición y un quinto puesto para un Williams, yo no sé vosotros, pero yo no me lo esperaba. Ni el sexto de Stroll tampoco me lo esperaba. Sí, pero bueno, Pero oye, Aston Martin, Williams pero Williams, estaba apuntando. Claro, pero los Williams se veía que tenían ritmo. Yo sí. es que desde que se subió Carlos en el test de Abu Dhabi al Williams, que hizo dos décimas, creo que fue más rápido que la clasificación de Albon y de Colapinto allí en esa carrera, me ha dado una buena sensación de decir, se ha ido al sitio correcto. Porque van a tirar para adelante. Y encima han aprovechado que salía de Ferrari. De hecho, el volante creo que lo han hecho muy parecido al que tenía Carlos en Ferrari. Y aquí en los test de Qatar ya fueron bastante rápidos. De hecho, Carlos fue el más rápido en el segundo día. Pero es que se ve lo que este chaval aporta a las escuderías a donde va. Mm. Yo creo que tienen confianza en él.
apoyen sus decisiones y creo que tanto la primera vez que se sube al coche como en los propios test eh, ha demostrado de que, bueno, de que es un piloto que han acertado con él como piloto en Williams y que bueno, que parece ser de que Williams ha hecho las cosas muy bien y están dando pasitos hacia adelante, tienen una buena inyección económica y están contratando personal de bastante nivel. Y creo que la pareja en cuanto a talento, Sainz-Albon, está muy bien y muy equilibrada. Veremos. De momento han empezado muy bien. Bueno, ya tienen el cachondeo con la tabla de clasificaciones del Mundial de Constructores, porque, a ver, ahora mismo en esta carrera, pues se han dado unas circunstancias muy especiales y lógicamente ni Ferrari va a estar ahí, ni Williams creo que vaya a estar tan alto, ni nada. Pero bueno, queda para la anécdota. Pero me gusta que no solamente que efectivamente haya ayudado en el box, sino que después salga el jefe de equipo y lo diga. Es un líder de verdad demuestra este tipo de cosas y no humilla a los empleados como hace Marco, por ejemplo. Y sobre todo, lo que hablamos, Ángel, que el propio equipo es el que ha dicho, oye, que ha sido un fallo nuestro, mecánico. Es decir, que en las condiciones de lluvia y tal, lo más fácil para el equipo hubiera dicho, bueno, las condiciones, el coche, ¿sabes? O 50-50. Sin embargo, Williams ha salido a la palestra diciendo, oye, que ha habido un error entre sincronización de cajas de cambios con acelerador X tal. Y bueno, pues evidentemente, sumado a las condiciones en las que estábamos, pues oye, ha hecho que el coche al final pues acabara donde acabara, que eso es algo también a tener muy en cuenta. Es decir, la buena sincronía que hay, pilotos, equipo, sobre todo en reconocer este tipo de fallo que en Fórmula 1 es muy difícil que se vea, que diga, si no, me echa la vista atrás que digo el equipo, no, el piloto no ha sido culpa nuestra. Muy pocas veces, ¿vale? Pero en esta han salido directamente a decir, oye, que la culpa es nuestra y después lo que llevamos hablando de Williams, que llevan una evolución ya desde el año pasado ascendente. Vimos los test en el que Carlos marcó el mejor tiempo, pero bueno, son test y decíamos, ojo, que aquí hay algunos que irán escondidos, pero evidentemente ya está la primera prueba de fuego donde hemos visto unos Williams competitivos, unos Williams, hombre, que hasta hace 2 años la mejor opción de un Williams era quedar 12 o el 14, y si puntuaba, oye, pues quedar un quinto, que sí, que ha habido lluvias y tal, pero bueno, han hecho buena quali y en carrera a saber lo que puede haber hecho Carlos, ¿no? Lo que está claro es el trabajo que ha hecho Albon y ahí ha estado. Que si hubiera el unsafe release de Antonelli y se hubiera ido hacia adelante, pues hubieran hecho un cuarto. Es decir, que hay que tener en cuenta que, y yo siempre digo lo mismo, en la carrera de lluvia también hay suerte, pero también se ven las manos de los pilotos. Hay que darle también a cada uno su mérito, no es solamente decir, bueno, claro, es que este ha quedado quinto porque como se han salido 2 o 3 y tal, vale, pero también se ha aguantado en pista, que tiene mucho mérito, ¿no? Y creo que William, en conjunto del equipo, como comenta Ángel, el trabajo de Carlos en el box con los ingenieros, con el tema de neumático y tal, ha aportado mucho. Y yo creo que Williams, si sigue en esta línea ascendente, veremos a partir de Barcelona dónde están realmente. Que hablando de Piastri, eso que reconocía que se había salido con McLaren, con las ansias que tenía, digamos, de apretar, y claro, no eran las condiciones ideales para poder hacerlo. Y bueno, finalmente pues reconoce su culpa, nada, está decepcionado consigo mismo y que es una lástima que haya hecho pues gran parte o tres cuartas partes de la carrera perfecta y después tiene un fallo y se le van las aspiraciones, ¿no? Sobre todo por cómo habían comenzado y nada, lo reconoce, dice, ha sido un error mío, pero creo que fue un poco desafortunado que tuviera las consecuencias que tuvo y ya está. Bueno, de todas maneras, el pilotaje de Piastri, quitando eso, fue bastante bueno. A mí me gustó mucho. De hecho, cuando se sale, que se queda ahí en medio de la hierba artificial esa que patinaba, digo, me da a mí que no lo saca. Pues al final marcha atrás, lo sacó. Quedó el último, además, me imagino que le sacaría 30 segundos y adelantó hasta Hamilton, ¿eh? Que dice, madre mía, ¿cómo va el McLaren? ¿Cómo va el McLaren? Además, en el adelantamiento que le hizo a Hamilton,
no sé qué curva es, esa, la 8 o la 9. La de la última, la S. Sí, la de la recta ahí. Por fuera. Y dices, por Por fuera, fuera. pero como yo creo que Hamilton le vio y dijo, hostia, voy a levantar que al final nos vamos los dos al jardín y perdemos todo. Pero por mí, chapó, lo que pasa es que, claro, estaba corriendo en su casa. Iba segundo, tenía más que venía apretando. Pues, y lo gracioso es que en la misma curva se van los dos McLaren. Lo que pasa que Norris tuvo un poco más de suerte, que como iba el primero, salió bien y él salió ya ahí un poco torcido y al final perdió el coche y se fue fuera, pero es el único fallo que tuvo. Yo, la verdad que este chaval es muy rápido y como Norris no se ande con cuidadito. No, y por lo que hablamos, porque tuvo la mala suerte de que se fuera hierba. Sí, claro. Si hubiera seguido detrás de Norris, yo no sé quién hubiera ganado, porque al final el ritmo del McLaren, como estamos hablando, es muy, muy, muy rápido. Y claro, las condiciones que ha habido durante la carrera, de parones, de lluvia, de seco, tampoco hemos podido ver una batalla entre los dos McLaren, pero yo creo que hubiéramos visto un final de carrera curioso. Y otra cosa, o mencionar a Verstappen con el Red Bull, que estuvo ahí pegado a ellos, que, hombre, sabíamos que había un grupo B, como hablábamos, de Mercedes, Ferrari, Red Bull y tal, pero yo he visto un Red Bull, hombre, que está un poco por detrás del McLaren, pero que esas carencias con Max Verstappen hacen que estén más cerca de los McLaren y no sé, yo por lo menos no me lo esperaba yo que estuviera tan cerca y que pudiera dar tanta guerra, ¿eh? Eso yo por lo menos no me lo esperaba. Yo esperaba de un McLaren de ponerse a 2 segundos, a 3 segundos, a ver qué pasa en los pits, de algún error, pero es que Verstappen sube ahí y como tú dices, dándole guerra ahí a Piastri con el DRS y cuidadín, ¿eh? Por eso digo que veremos más adelante, ¿eh? Pero el Red Bull está porque ha sido en lluvia y ya vimos que se hacía el carril seco y si se salían de ahí, cuando cambiaron y pusieron de seco, no podías adelantar porque como te fueras a lo mojado, te ibas contra el muro seguro, vamos. Y fue ahí fue un poco más aburrida ese trozo de la carrera. Pero veremos en China si nos llueve, si tiene este ritmo. Por cierto, hay una foto de algo que estuvimos hablando, que os comenté yo el tema de la degradación de McLaren. Hay una foto de los 4 neumáticos intermedios de McLaren apilados, ¿no? Como lo ponen fuera del box. Y es que la degradación es mínima. Es que el neumático está, después de no sé cuántas vueltas, si hicieran 20 vueltas, apenas gastado, ¿eh? O sea, es increíble, ¿eh? Si esa degradación la van a tener el neumático, que es lo normal, medio o duro, ojito, ¿eh? No va a haber que esto sea, me parece a mí. Ahí voy, ojito. Bueno, veremos. Mira, precisamente comentaban lo de Max y he puesto aquí la foto aquí en el duelo con los McLaren, que tuvo relativamente suerte de que en esa salida que pisa el exterior, el charco no fuera a más. Y bueno, al final se repuso, pero sí, es decir, quitando la pelea McLaren Red Bull, empezaban a sacarle una ventaja considerable al resto. Vamos y mira ver, que... McLaren Red Bull no, McLaren Max. Eso es. Sí. Porque el otro Red Bull... Bueno, si hablamos de equipo, es McLaren Red Bull, pero sí que es verdad que... El pobre Lawson... creo que el doctor Marco... creo que... Bueno, de hecho, creo que ha salido... La de memes que hay de Checo y de Ricciardo. Le ha ganado la primera batalla, sí. Yo se la he mandado a nuestro amigo Arturo y está todo el día riéndose, le mando casi de Scooby-Doo, ¿no? Quitándole a Lawson y el Checo. Pero ya no solo eso, ¿no? Sino que Tsunoda quedó quinto, sexto, no me acuerdo, ¿no? Tsunoda quedó sexto, creo que. No, séptimo, ¿no?
Sí, bueno, detrás de Stroll, creo que De fue. Stroll, ¿no? Y dice, le estará tirando así, diciendo al ojo de cristal, diciendo, toma, le has elegido a él, toma. Pues toma. Sí, que para estrellar el coche ya se valía Checo, ¿no? Claro, claro. Bueno, Madre. nada, las circunstancias que le vamos a hacer. Y bueno, también habría que hablar un poquito, Julio, bueno, a ver, hemos dicho en este caso Lawson, que se estrella, Alonso también se estrella. Tenía buen ritmo, eso hay que decirlo. Al final los Aston Martin no van tan mal. No, no. De hecho tenían posibilidad de hacer cosas interesantes y sin embargo, bueno, pues lo que hemos dicho, somos pro grava y si la grava lo mismo pisas y te vas fuera, pues nada, también si entra dentro de la pista y alguien lo pilla, en este caso Alonso, y eso es el causante de que se vaya fuera, pues mala suerte y ya está. Es decir, pero que aún así lo prefiero. Es decir, no quiero que gente esté con las cámaras midiendo a ver si te ha salido, no te ha salido, te quito una Efectivamente. vuelta. Ahora en mojado, pues pasa esto, porque se sale, salta la grava a la pista y el que venga detrás, pues como no ande listo, pues la Sí. coge y se va contra el muro. Pero esto en un circuito en seco, Ujú. ninguno va a meter la rueda ahí. Y no tienes que estar como en Austria, por ejemplo, que esperemos que hayan puesto grava en la famosa curva esa que se lo saltan todos los límites de pista, que llevan 2 años ahí con tropecientas sanciones, pues que Ya. pongan ahí un poquito de grava. Ya verás como ya no se sale ninguno, ni se acercan ahí. Bueno, yo no vi, o sea, el ritmo de los Aston Martin en carreras yo no lo vi mal. O sea, No, es no, lo sí que está hablamos. bien. Bueno, primero sacar conclusiones como siempre hablamos, la primera carrera y encima con esta lluvia, creo que es un poco precipitado. Y de hecho, Pero Fernando, él estaba presionando mucho a Gasly, que estaba a punto de sí, adelantarle. Lo que pasa es que pilló la grava y al final se salió y se estrelló. Sí, de hecho estaba Pero, apretando porque se veía con posibilidades de seguir claro, adelantando. efectivamente. y bueno, y también esto es un circuito también difícil para adelantar. Es decir, a ver, sacar conclusiones de ritmos de carreras, de quali en Australia con las condiciones que hemos tenido, yo lo veo muy precipitado. Ojo, que ya vemos un McLaren que ya está sobresaliendo. Sí, que estamos viendo a un Verstappen Red Bull que parece que no está tan atrás. También. Pero el resto todavía lo veo yo un poco ahí desordenado porque Ferrari con su estrategia esa que hizo fue para matarlos, pero bueno, lo de siempre. Ahora hablamos de Ya Ferrari. Ferrari alguna vez tiene que hacer estas cositas. Ha tocado aquí, oye, pues mira, prefiero que pase en Australia y más con estas condiciones. Pero sí que es verdad, Mercedes, lo que siempre hablamos, siempre están ahí, el Russell con, como digo yo, su pico y pala, pim, 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 aquí estoy y aquí me quedo. Y aquí estoy, al que mínimo falle uno, plus, para mí. Que creo que de Mercedes hay que esperar algo más, ¿no? Porque yo no sé, o me da a mí la impresión de que en un circuito seco y tal, lo mismo dan más guerra que otra cosa. Pero bueno, como siempre digo, McLaren es lo que podemos ver, ¿no? Que está un poquito ahí arriba. De todas maneras, tema de grava, hombre, pues eso es mala suerte también. Alonso pasó Piastri, sacó grava, pasó Gasly, sacó más grava y después vino Alonso y oye, pues Y pisó la grava. y Y pisó se, la y se la grava llevó puesta. y digo, topa a mí. Ya está, es mala suerte y ya está. Pero en cuanto al ritmo de Aston Martin, yo en principio no lo veo mal, no lo veo para ser podio, las cosas como son, pero oye, Ujú. Todavía. ahí No, está. si Vamos a nosotros darle su tiempo, vamos a ser cautos, que esto todavía es muy pronto. nosotros lo que dijimos que deberían de estar ahí entre, ahora mismo, tal y como están las cosas, entre el quinto y el sexto equipo. Es Sí, lo que deberían de estar, teniendo Sí, en pero cuenta de que cuartos Mercedes, que yo discutible tercero con Red Bull, Ferrari y McLaren, aunque Ferrari ha empezado de aquella manera y Julio, quería que tú me dijeras, ya que has dicho de la estrategia de Ferrari, que bueno, empezamos poniendo aquí la imagen de este señor, que ha sido un debut difícil
Y bueno, incluso ya se están metiendo con él, acaba de aterrizar y ya están diciendo que es prácticamente, quitando un caso, el peor debut de un piloto en Ferrari de la historia, etcétera, etcétera. No, me parece para Acuérdate, tanto. acuérdate lo que te dije, Ángel. He llegado a escuchar en Italia que decía alguno que iba a ser como dijo, no sé, lo peor, ¿no? Del año, ¿no? ¿Quién Mm, iba a ser el rookie? ¿Quién iba a ser la sorpresa, ¿no? Por la sorpresa, pero con connotaciones malas, se hablaba hasta de Hamilton, pero bueno. La decepción. Pues sí, efectivamente, esa es la palabra, ¿no? La decepción de la temporada. Mira ya, y lo dije el programa anterior, ¿eh? Pues mira ya lo que se está soltando, que vuelvo a repetir, muy precipitado. Y ojo, yo creo que Hamilton, yo creo que no tuvo culpa, porque claro, tenían que haberlo metido cuando, hombre, claro, él el que hace el opposite, ¿no? Lo contrario al que hace, pero es que en condiciones de lluvia tú no puedes hacer un opposite, tú lo haces en condiciones normales, donde tú puedes a lo mejor hacer un undercut, overcut, vale. Pero en lluvia, es que lluvia tienes que poner neumáticos de lluvia. No te Yo quedan es que, otras, además cuando vas yo es segundo. que, yo es que eso no lo entendí. Y si Que ves no, pero que fíjate, David, delante. pero te cuento hasta más. Es que tienes a Leclerc que puedes hacer otra estrategia diferente también, ¿no? ¿No? Venga, todo, venga, para adelante, no, quedaros fuera. Que con Verstappen hicieron lo mismo. Y claro, Verstappen cuando dio la vuelta dice, señores, no, straight out, no, straight out no. Me voy para adentro porque como me queda aquí y Verstappen es Verstappen, lo que siempre hablamos, el piloto que está, pero dice, no, voy para adentro y dice, venga, pues box. Y coges a Hamilton y sigue y tal, y tome, te quedas con la cara y dices, pero por favor, que es que esto volvemos lo mismo, que esto es de primero de Fórmula 1, que es que mm. está diluviando. O sea, que aquí no hay que hacer lo contrario, que lo que hay que poner son gomas nuevas, o sea, gomas en este caso de lluvia o intermedio, porque es que como vayas con liso, claro, pasa lo que pasa y te vas a un séptimo, octavo lugar y bueno, Pero, pues por no hablar también de las adelantadas que le pegó Leclerc, rozando casi el ala delantero, que yo ya ahí vi, dijo, no sé, ¿no? Como que Leclerc le dijo, ojo, que aquí estoy yo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, Un poco más y levanta la patita y le mea encima. ¿No? más o menos. no, pero a mí la estrategia de Ferrari. Yo cuando vi entrar a Norris y ¿Mm? Hamilton iba detrás. Sí, Y dices, coño, pues haz lo mismo que él. Entra, cambia ruedas y ya tiras detrás de él. de primero de Y lo, Fórmula 1. y lo dejan fuera y dices, ¿pero por qué? Nadie lo ha entendido. Pero sí que nadie lo ha Claro. entendido. Además que Claro. estaba diciendo, me acuerdo que estaba diciendo de la Rosa o Lobato estaba diciendo, está lloviendo en el sector 3 es donde más está lloviendo. Y Sí, dices, sí. pero tío, lo que ganas en los dos primeros sectores luego lo vas a perder, que te vas a ir a la grava o te vas a ir pisando huevos. Claro, claro. No, si te va a penalizar por un lado o por otro, te va a Claro. penalizar. Mm. Me hizo gracia la radio de Leclerc, esta que dice, me noto húmedo y tal, y dice el ingeniero, ¿será porque está lloviendo? En, alma de cántaro. Supuestamente la traducción literal, yo es que la he visto después y Leclerc le dice al ingeniero, creo que está Que estoy lleno de agua el mojado. cockpit, ¿no? Le dice, el cockpit creo que está lleno de agua. Y le dice el ingeniero, creemos que será agua. Y claro, hombre, claro, si está lloviendo, ¿de qué va a ser, no? No sé si que me entendió como que había una fuga o algo. Ha sido un poco gracioso. De hecho, Madre mía. hay muchos memes también con eso. Gracias por confirmarme que no me he meado encima, ¿no? Ahí está, eso es, sí, más memes. Gracias por decirme que es agua, básicamente. No, yo al principio pensé, digo, bueno, se referirá a que se le ha roto el conducto de, Sí, ¿no? Para beber del o yo qué agua, claro, sé, o efectivamente. Mm, algo así, ¿no? Pero fue un Fue poco, gracioso. sí, sí, no sé. Dice Hamilton de que bueno, que no es él ni mucho menos como él pensaba comenzar, pero bueno, al menos ha logrado un punto y que se está adaptando también a la forma en la que se dirige, digamos, con su ingeniero, ¿vale? En Ujú. Ferrari, el tipo de órdenes que le dan, y claro, también tiene que tener ese periodo de adaptación para que al final el comportamiento y el rendimiento en pista sea mejor en general. Así que bueno, Claro, eh, es que lleva 10 años en Mercedes. Y en Claro. agua,
pues él conocía el Mercedes con sus configuraciones y tal. Ya, bueno. Llegas a Ferrari, la primera carrera en Australia, te llueve como nos llovió. Y claro, no está familiarizado todavía con el No, Ferrari. Hasta Barcelona, por lo menos. Bueno, pero fíjate hasta qué punto pasa eso, David, que hay también se desincronizan, ¿no? Y habla Sí. con Ricardo Adami, que es su ingeniero de pista, y le dice, oye, ¿qué pasa? Que hay, no es... Dice, no, tienes un botón abajo que si le das, pues se sincroniza. Claro, ¿qué pasa? Todo ahora mismo es nuevo para Hamilton y condiciones de lluvia, como dice David, con su Mercedes las así, pla, y sabe cómo sincronizar. Pero claro, ahora todo nuevo, pues claro, también vi un poco de fricción. Ahí hubo 2 o 3 palabritos con Ricardo Adami que dije yo, macho, la que te ha caído. Ve preparando, pero no sé, vi yo a veces, no sé, Claro. tonito más. De hecho, cuando ya entra a cambiar ruedas y pone las intermedias, cuando salió dicen ¿en qué posición estamos? El noveno. No me Claro, jodas, ¿eh? Claro. A ver, es que él explica de que creía que tenían asegurados la quinta y sexta plaza, pero también reconoce Hamilton, dice, también me salí yo en la curva 11, cometí yo un error y también sumado a la lluvia, pues la hemos fastidiado. Claro. Ujú. Bien, bueno, más cositas que comentar. Mercedes, empezamos por el debut de Antonelli, porque, bueno, ya le estaban lloviendo palos por la clasificación y bueno, al final el chaval pues ha hecho una buena carrera y claro, comparado con todo lo que han hecho los rookies, todo lo que ha pasado en carrera y al final ha obtenido una buena posición, pues buen debut, ¿no? Al fin y al cabo. Pues sí, al final han hecho tercero o cuarto. Que con todo que es lo que decimos, está lloviendo, sí, pero hay que estar ahí, hay que ir picando y sobre todo en una de lluvia, viendo todo lo que pasó, tienes que sobrevivir. Y en eso el chaval pues lo ha hecho de lujo y tiene un cuarto puesto muy, muy merecido. Es que no lo hizo muy bien, cosa que otros no hicieron. Y ahí está su posición. Y el Russell, pues Russell en su línea, que es lo que decía antes Julio. Desde que entró en Mercedes siempre ha estado ahí. Siempre está ahí. Si tiene un coche peor, pues está ahí, pim, pim, pim. Quinto, quinto. De hecho, el primer año a Hamilton, la primera parte de la temporada fue el que más puntuó él porque estaba quinto, cuarto, tercero, cuando fallaba alguno. Russell, en el momento que tenga un Mercedes que le pueda competir en condiciones, yo creo que va a ser un serio aspirante al título. A ver, Russell simplemente necesita adquirir algo más de temple en determinados momentos, que hemos visto cuando ha habido algún momento de presión en los 2 últimos años, que ha tenido algún fallillo y le ha costado un disgusto, teniendo algún que otro accidente, pero bueno, también de eso se aprende y ya está. Es decir, creo que hay muchos pilotos. Max se ha estrellado muchas veces también al principio. En Mónaco 2 años seguidos en la curva de la piscina. Sí, sí, ya Que con... le sacó de quicio ya al ojo de cristal y ya le puso al orden y dijo, o espabilas o te vas a Racing Bulls otra vez. Claro que O todo el Toro mundo ha Rosso tenido cuando era, ¿eh? también... Sí, sí, bueno, y Hamilton también ha tenido su época, pero bueno, ya está, se aprende y bueno, tenemos aquí a Russell contento y satisfecho. Yo creo que era más o menos lo que él podía aspirar siendo objetivos. Lo que yo creo que tenía que competir ahí con los Red Bull por esa tercera, cuarta posición y sin embargo, pues mira, se lo encuentran ahí. Max se coló en la segunda plaza y que debería de haber sido por de Piastri si no tiene ese error. Pero bueno, estos son las carreras y en lluvia más. Así que bueno, no se puede
decir mucho más. Y bueno, junto con Russell, ¿quieres decir algo de Russell, Julio, David, antes de Sí, pasar a bueno, Max? bueno, pues, coincido con lo que tú dices, lo que tú comentabas, aspiración, es decir, a lo que podía llegar lo ha conseguido, es decir, más de un tercer lugar lo hubiera visto difícil, a no ser que uno de los McLaren o el propio Verstappen hubiera tenido un problema y ahí hubiera estado Russell. Yo creo que Russell ha llegado a donde podía llegar su Mercedes, a un cuarto lugar. Y en el caso, como digo, de que algunos de que los McLaren o Red Bull, en el caso de Verstappen, hubieran fallado, hubiera subido al podio. Aunque ya digo que es difícil Antonelli, oye, vuelvo a decir lo que he dicho antes, creo que evidentemente ha subido esas posiciones. Primero, pues también porque se han descalificado mucho tal que han estado por ahí por fuera, pero también ha sabido estar, ha tenido su trompo porque pisó la hierba y se fue también por pipa. Sí que es verdad que tuvo esa fortuna de que fue en una excavatoria y pudo meterse, y otros no tuvieron esa fortuna, pero bueno, oye, mantenerse ahí tampoco es fácil, y como digo, su primera carrera, un quinto puesto, oye, pues como mínimo es de aplaudir, y bueno, ya veremos las Bueno, próximas carreras. Y ojo que Antonelli, en la cuarto, quali que ¿no? se criticó, sí, sí, no, Antonelli, Cuarto. Antonelli cuarto, Russell ah, tercero. sí, sí, efectivamente, Tercero, perdona, cuarto. me confundí, sí, Porque que al final le quitaron la sanción. le han quitado la alegación de Mercedes por el unsafe Eso release y le es. han dado el cuarto lugar, sí. Quería comentar que en la quali se le criticó mucho, igual que ha pasado con Williams. Mercedes dijo que le habían colocado el suelo, ¿vale? El fondo plano se lo habían puesto muy bajo, y de hecho era la causa que iba por todo el circuito Echando soltando chispas. chispas y dejando ese carril amarillo, que eso también le perjudicó, hay que decirlo todo, ¿no? Pues después en carrera, pues oye, ahí estuvo, se mantuvo y, como digo, buenas manos, y al final, pues clasificó muy bien, que para la primera carrera de un rookie, oye, me parece que lo hizo bien. Estupendo. Bueno, tenemos aquí a Mad Max, que bueno, yo creo que visto lo visto, satisfecho, porque estuvo todo el fin de semana diciendo que este coche no va, este coche no corre, este coche no se mete en curva, Como siempre, ¿eh? quejándose, y bueno, al final parecía que el coche iba mejor de lo esperado, con fortuna incluida de no irse al pisar el famoso charco, que también digo yo que sí, que cometió un error, pero también estaba Piastri presionando ahí atrás para que cometiera el error. También te digo yo que si no estás pegado, no fuerzas a un error a un piloto como Max. Así que también vamos a darle el mérito al pobre chaval. Así que nada, bien, bien. Lo que ocurre que, claro, teniendo en cuenta el accidente de su compañero y tal, y bueno, que no, entre lo de Hadjar y lo de Lawson están un poco mosqueados ahí, y ya están diciendo, bueno, a ver si nos hemos equivocado, y Tsunoda mientras tanto haciendo una buena carrera, pero es la Su, primera su, carrera y no, en lluvia. su no da así con la sonrisilla, como diciendo, eso pasa por espabilado. Si me hubierais subido a mí, no os hubiera pasado eso. Bueno, es la primera carrera. Sí. Sí, claro, Ha sido en obviamente. lluvia. Además, se seca, luego llueve otra vez, luego se seca. Es un poco Sí, condiciones pero cambiantes y es complicado. yo sigo pensando que tenían que haber subido a Tsunoda. ¿Tsunoda cuántos años lleva en Racing Bull? 6. ¿5 o 6 años? 6 años. Por lo menos. 6 años ¿eh? Llevaba 5. Ya conoce, tiene una experiencia ya contrastada y lleva 5 años en Fórmula 1. Lawson Mm. llevaba las 5 o 6 carreras que cubrió a Ricciardo y las 5 o 6 que hizo el año pasado. Yo, Además que ¿qué quieres que te diga? no le van a quedar muchas más oportunidades a su Noda, más que a este lo bajen a mitad de temporada y lo supla a él. Sí. Si no, va a ser un búscate la vida de manera salvaje. Sí, bueno, Pues se habló que si en 2026, con el contrato de Honda por Aston Martin, pues oye, que podía recabar al final su noda en Aston Martin. O sea,
Yo no sé si por ahí puede haber algo por el cual no haya subido a Red Bull para que al año siguiente no se llevara, pues no sé, información o datos o como, no sé, ya sabéis que a lo mejor Red Bull ha dicho, sí, tú te vas a ir a Aston Martin, pues ya te vas a quedar aquí, no te vamos a promocionar. No sé, ¿eh? Hipótesis, por supuesto. Me lo Pero creo, es de raro. esa gente Yo, me lo creo. Sí, yo sí, siempre lo he pensado, ¿eh? Digo, yo yo creo que también. han renovado a Stroll para que haga el último año y en 2026 Honda diga, meter ahí a su noda que va a ser mejor que Stroll. Además, de Y verdad. que es japonés. Claro, Ya, efectivamente. ya sabemos cómo funciona esto. De todas maneras, la elección de Lawson a mí no me pareció mal tampoco. Es decir, lo hizo bien No, cuando suplió a Ricciardo por el tema de la muñeca. Hizo muy buen papel. Eso sí, en la Sí, segunda etapa, sí Tsunoda quedó por encima. Pero bueno, era una opción interesante. Yo creo que también por el carácter que tiene, que es como un Minimax, también eso gusta, ¿sabes? Que tenga ese hambre y tal, ¿no? Ese carácter, para lo bueno y para lo malo, ellos lo toman como ambición por ganar, sí, eh, pero en es vez que de... ahí en el otro lado del boss tienes al, ¿cómo le llama a Lobato? El monstruo. sí, a Max Verstappen, ¿no? Sí. Claro, es que tienes a Max, es que no tienes a Mm, otro compañero. Tener a Max o tener a Fernando Alonso es sinónimo que vas a pringar seguro. Mm. Está claro, ¿no? Y tener ahí a Max y ponerle otro gallo, bueno, en este caso todavía es Pollito, pero con el mismo temperamento yo no sé si va a ser contraproducente, pero bueno, ellos sabrán. el, De el hecho, pro- Sunoda lo ha dicho. Yo ahí ya no me meto. Ha sido decisión suya de Cristian y de Marco. Pues ellos sabrán lo que hacen, pero el problema lo van a tener cuando Lawson esté cerca de Max y se lance a por él, como hizo cuando estaba en... Y el año pasado. Eso es, y le metió el coche a Checo, recordáis, ¿no? De todo lo que pasó y tal. sí. Y sin embargo, en vez de llevarse una bronca, cogen y le hacen el contrato para el año siguiente de piloto titular. Así que magnífico. Es decir, en vez de castigarlo, lo premian. Así que bueno, esto es así. Ellos ven que lo veían como piloto de futuro y esa es la decisión. Bueno, pues Max, con su instinto asesino, pues logra una segunda plaza, que esos puntos van a valer oro al final de temporada. Y bueno, un poquito aquí ya para cerrar, tenemos aquí al amigo Lando, que además piloto del día y yo creo que esto era una prueba muy importante para él, el tener detrás a Max y templar los nervios y decir, yo este año sí me planteo seriamente ser candidato a ser campeón del mundo. Pues esperemos que haya aprendido de los errores del año pasado, que esté fuerte mentalmente, porque a la mínima que más tenga el coche que le funcione un poco, va a estar así todo el año. Y eso debe de gastar lo que no está escrito. Tener a más Verstappen ahí todas las carreras, ahí detrás de ti, achuchándote e intentando que falles y tal. Lo mismo, tienes que ser muy fuerte mentalmente, pero bueno. Yo creo que lo que le pasó el año pasado, que él no se creía realmente que él pudiera batir a Max. Y yo creo que tiene dos problemas. Uno es Oscar Piastri y otro es Max Verstappen. Es decir, cuidadito que no se salga o tenga cualquier problema, o no sé, y Piastri se le lleven dos carreras y se meta por medio Verstappen y cuidadito que psicológicamente eso después te descoloca y ahora remonta. Y Sí, remontar bueno, estos dos, cuidado, ¿eh? O sea que o que no se una un Russell o un Leclerc y ahí, Hamilton que estén ahí ahí, apaga. que se apelotonen Sí, todos. pero lo que está claro es que ahora va a tener dos. Piastri y Sí, sí, Verstappen. no, claro. Y en esta carrera no he visto un Norris dominador. He visto un Norris que sí, ha sacado carácter, ha dicho voy a ganar, voy a ganar.
Sí, pero Lo hemos bueno, visto aquí, por la grada, lo hemos visto aquí, por el césped y, como digo, si Piastri no se queda encajonado ahí y sigue detrás y venga, vea, y lo mismo que le hace a Hamilton se lo hace a Norris, cuidadín. yo, yo a Norris en esta carrera le he visto calculando y controlando la carrera. Luego ya más adelante, si se ve la misma situación y no es lloviendo, veremos cómo se presenta la cosa. Pero yo le he visto Yo, ahí, hoy, en esta carrera por lo menos, un poco más maduro. Y aguantando a Max ahí al final, pues como hizo Fernando con Schumacher en Imola. No, menos. Más o menos, ¿eh? No a ese nivel, pero yo le vi, no le vi a más que le pudiera adelantar, fíjate. yo veo que McLaren vuelve a equivocarse porque se reafirman otra vez Zak Brown diciendo que los dos van a tener mismas oportunidades, que no hay piloto uno y tal. Parece que no han aprendido del año pasado, así que Sí, van bueno, a, pero van, eso, van- van a dividir puntos y eso va a salir beneficiado Max, digo, para el título de piloto. Mm. Otra cosa es el de constructores. pero eso yo ahí, porque hubo una parte de la carrera que Piastri iba un poco más rápido que Norris y le decía, decirle que voy más rápido y tal. No, no, aguanta posición, aguanta posición. Y ya cuando se estiró un poco, que se quedó un poco por detrás, ya a 3 o 4 o 5 segundos ya dijo, venga, que ya puedes No podéis luchar. luchar. Como diciendo, ahora vas y le coges. Claro, pero bueno, Yo yo creo que le también hicieron ahí un poco la 13-14, pero yo eso lo entendí también por el tema de la lluvia, como diciendo, no os pongáis aquí ahora a sí, sí, no, luchar, Sí, no, os sí. quedáis pero los dos fuera. Yo que no sé si también en puede ser, seco, pero yo no sé si en seco se hubiera dado ese mensaje de aguántate, aguántate. No lo sé, no, ¿verdad? Porque el pobre Piastri habrá dicho, aguántate, no, me he aguantado y ya se ha ido. La próxima no me aguanto. Entonces, yo creo que todavía es muy pronto y por eso Zak Brown está diciendo, no, no, los voy a dejar luchar, pero evidentemente cuando pasen 2 o 3 carreras, si ya eso pienso Lando le yo también. lleva un buen colchoncito de puntos, tendrán que ir dejando claro quién es el piloto 1 y 2. Ujú. Esperemos que aprendan del año pasado, porque Esperemos, esperemos. Bueno, sobre todo ellos, pues ellos como piloto y el equipo como equipo. Hmm. perfecto. Bueno, pues un poquito así ya conclusiones finales de la carrera. Y bueno, el siguiente gran premio es China, ¿no? Sí, Eso que es ya esta misma semana, ya el domingo. yes. Perfecto. Bueno, por cierto, han dicho que van a controlar el tema de los alerones y demás, ¿no? Sí, en mini DRS. El mini DRS, ese famoso. Vale, pues nada, David, conclusiones finales de esta carrera, ¿qué te ha parecido? Pues nada, pues al final con todo lo que pasó, en lluvia siempre es interesante porque si pasan muchas cosas como ha pasado en esta. Lo que pasa es que ahí la parte central de la carrera, cuando ya se secó y estaban ahí que se iba a llover y tal, hicieron el carrilito y como ninguno se salía de ahí, pues fue un poco aburrido, pero vamos, de hecho pegué una cabezadita. Aquí fue a las 5 de la mañana y me había costado a las 2, así que, o las 2:30, no me acuerdo. Pero bueno, al final, la verdad que estuvo ahí interesante con todo lo que pasó y al final, pues mira, estuvo ahí más apretando hasta la última curva y se llevó Norris el gato al agua. Así que yo creo que este año nos vamos a divertir. Que esta es la primera carrera solo y es Australia, que es un mundo aparte, es como Mónaco, que lo que pase en ese circuito no tiene nada que ver con el resto. Claro, ese es el tema, de que no te sirve para sacar conclusiones para otros circuitos. Julio, conclusiones de esta carrera. Pues bueno, lo que estás diciendo, sacar conclusiones ahora. Hombre, lo poco que podemos sacar es lo que hemos estado hablando, de que McLaren ya se posiciona como equipo 1, de que en condiciones de seco puede haber un Verstappen que esté ahí luchando un poco más y que, bueno, sinceramente es ahora mismo ver dónde está Mercedes y Ferrari, que serían los otros dos perseguidores, no lo tengo claro porque es que en Australia, primero por la lluvia, segundo por el tipo de circuito que es semiurbano, tampoco hemos sacado conclusiones. Lo que sí hemos visto una quali donde a una vuelta
más o menos, sí llevan ese orden del que hemos hablado, ¿no? De unos McLaren, de Red Bull, después los Ferrari, Mercedes, pero sí que es verdad que se nos han colado Williams como Albon, después también se nos coló a Tsunoda, es decir, que cuidadito que a una vuelta todavía podemos encontrarnos más sorpresas, pero bueno, en conclusión, creo que McLaren domina, habrá que verlo en seco. Me gustaría ver una guerra entre Piastri y Norris, a ver cuál de los dos está mejor, aunque a priori parece que Norris, pero como digo, quiero verlo. Y nada, esperar a ver qué vemos en China y a ver si nos vamos aclarando un poco. Genial. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias, David, gracias, Julio. Y nada, pues ya el siguiente Gran Premio es China. Eh, Posiblemente hagamos una previa a mitad de semana. Así que bueno, nos vemos muy pronto y nos escuchamos. Gracias a todos y hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Chao.